A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola, ¿cómo están, queridos amigos y auditores y personas que nos acompañan en nuestro programa Palabras Peligrosas? Un programa cultural dedicado, orientado a la literatura, que resulta posible gracias al auspicio de Universidad SEC y la Sociedad de Escritores de Chile, SECH. Estamos ahora ya a punto de ingresar en las vacaciones de verano. Este es nuestro penúltimo programa. Después vamos a tener una pausa de un mes, vamos a regresar a fines de marzo. Y en esta oportunidad yo les quiero comentar que tenemos dos grandes invitados, enormes invitados. Yo voy a contar brevemente algo sobre ellos para que ustedes tengan una idea de con quién estamos reuniéndonos hoy día. En primer lugar, voy a presentar a Cristina Ramalho. No estoy seguro de pronunciarlo bien. Nacida en Río de Janeiro, vive actualmente en Sergipe, es doctora en letras con un postdoctorado en estudios caboverdianos y en estudios épicos de la Universidad de Clermont-Auvergne. Es profesora asociada de Teoría de la Literatura y Literatura Brasileña en la Universidad Federal de Sergipe, donde también se desempeña en el programa de posgrado en Letras en Literatura. Ha publicado varios libros, numerosos de poesía, poemas para niños, cuentos. Pronto se publicará en Argentina su libro Agujas de Papel por Z Centuria Editores. Es autora y organizadora de 35 libros de crítica literaria, con énfasis en poesía épica y poesía lírica, y libros de poesía, crónicas y cuentos. Es miembro de honor de la Academia Gloriense de Letras y de la Academia Caboverdiana de Letras, miembro de la Asociación Portuguesa de Escritores. Y también tenemos con nosotros a Homero Carvalho, nacido en Bolivia en el año 57, escritor, poeta y gestor cultural. Ha obtenido varios premios de cuento a nivel nacional e internacional, como el Premio Latinoamericano de Cuentos en México en 1981 y en el Latin American Writers de New York, USA, en 1998. Es 2 veces Premio Nacional de Novela con Memoria de los Espejos y La Maquinaria de los Secretos. Su obra literaria ha sido publicada en otros países, traducido a varios idiomas, figura en más de 30 antologías nacionales e internacionales de cuentos, en la antología del cuento boliviano contemporáneo, y tiene una enorme presencia en varias otras antologías, tanto de microrelatos como de cuentos en Bolivia y el exterior. Quiero destacar que en el año 2012 obtuvo el Premio Nacional de Poesía con Inventario Nocturno, y en el año 2013 publicó la antología de poesía amazónica de Bolivia y la antología Bolivia, tu voz habla en el viento. Podría seguir hablando largamente de los libros que ha publicado, pero pienso que con esto ya tenemos una introducción a quién es las personas que tenemos, a quiénes son las personas que tenemos invitadas en esta oportunidad a conversar a Palabras Peligrosas. Les quiero dar la más cálida bienvenida. Entiendo que hay un último libro de Homero que, según creo, se llama Los Ríos Dorados, ¿no? O estoy equivocado, no, puedo equivocarme. Sí. Y sobre este libro eh, de poesía,
se ha hecho una lectura, Cristina, en donde de algún modo ve la relación, los reflejos, la correspondencia que puede haber entre esa poesía y la poesía de Gabriela Mistral. Lo que los une a ambos en este programa y también nos une a nosotros en Chile con el hecho de que estamos hablando también en parte, tangencialmente, de Gabriela Mistral. Y eso resulta sumamente interesante. Bueno, yo ahora les quiero dar la bienvenida. Parto por saludar primero a Cristina. Brevemente, Cristina, ¿tú consideras que las palabras son peligrosas? Buenos dias, Jorge. Buenos dias, Homero. Muchísimas gracias por essa invitação e por essa oportunidade. Sim, eu considero que são peligrosas, sim, pero creo que para um peligro bueno, que é o peligro de viver bem, o peligro de buscar a felicidade, que há que ser um pouquito aventureiro e aventureira para lograr essa búsqueda constante. Assim que, sim, estou de acordo. Cuéntanos un poco de qué signo eres en el horóscopo. ¿Cuál es tu signo? Yo soy de Acuario, yo he Acuario. cumplido, Ah, sí, he o sea cumplido que estás de cumpleaños el en estos primero días. de, no, yo he Sí. cumplido el 1 de febrero. Yo Y en soy el del 7. horóscopo, ah, sí, qué Ayer bien, sí, yo tuve, claro, somos Acuario. ¿Y qué bueno. cuál es tu color preferido? Azul, Azul. ¿Y tu hora del día? ¿Cuál es la mejor hora para ti para escribir, por ejemplo? ¿En qué momento te pones a escribir? a las 5 de la mañana. Tempranísimo. Sí, Bueno, muchas gracias, bienvenida. Y Homero, contigo ahora. ¿Qué te parece a ti? ¿Las palabras son peligrosas o no? Sí, todas las palabras son peligrosas porque nos enfrentan con nosotros mismos, con nuestra realidad y con la imaginación. Y en ese sentido creo que la palabra nos permite pues ser nosotros mismos, ¿no? Es un desafío al que nos enfrentamos cotidianamente y a cada instante. Genial. ¿Y cuál sería tu signo del horóscopo? Signo, yo soy Virgo y sí, 1977, ¿no? Y me gusta responder, la Cristina es el verde. Ya. Y cuéntame, ¿tu color preferido cuál es? El verde, a mí me gusta El verde, ya, el verde, toda, sí. ¿Y cuál sería tu hora predilecta? ¿Cuál es la hora que mejor prefieres para escribir, por ejemplo? ¿Tienes una hora preferida para escribir o tenemos problemas de sonido, parece? 7 y media de la mañana. Ah, temprano también, muy Sí, bien. eh, porque Se entrecorta un poco el sonido, se oye entrecortado. 5 de la mañana, Ya, temprano. 5 de la mañana, ¿me escuchas? Sí, ahora salió bien. 5 de la mañana. Sí, Sí, perfecto. ya, 5 de la mañana porque es la hora en la que yo estoy despejado, mi casa está en silencio, la ciudad está en silencio y pues me permite concentrarme mejor. Sí, pues ese es el problema hoy día. El celular no para de sonar, uno no puede concentrarse. Ahora, me gustaría mucho que me contaras un poco, Mero, de cómo llegas tú a la literatura, desde qué edad escribes, más o menos, desde cuándo, cómo se despierta en ti este deseo de escribir. Bien, yo llego a la literatura creo que por dos razones. La primera, Está con problemas de sonido, parece. Sí, se entrecorta. hola, Sí, ahí, hola, ahora sí, sí. ya, llego a la literatura por dos razones sencillas.
La primera, que soy tartamudo y de niño no podía hablar definitivamente sin tartamudear. Así que cuando supe escribir, cuando aprendí a escribir, decidí contarle al papel todo aquello que no pude contar antes de aprender. Mi padre, y él me puso este nombre por Homero Simpson, Homero Ley, ¿no? Y creo que de alguna manera eso también contribuye a la literatura. Oye, veo que ya hay un registro muy amplio en tu obra. Hay poesía, cuento, microcuento, novela. Tú te has manejado en varios géneros, digamos. ¿En cuál de esos te sientes más cómodo tú? ¿En la poesía o en la narrativa? Tenemos un problema de sonido. No se escucha bien. Qué pena. No llega respuesta. Mira, eh, eh, Homero, tenemos problemas de sonido. No se escucha de pronto, se queda silencio. Mira, o se escucha entrecortado. Se salió. Veamos si regresa. Mientras tanto, Cristina, por favor, hablemos de ti. Con una larga trayectoria, ahí viene de nuevo, una larga trayectoria académica también, ¿no? Muy sólida, muy impresionante, pero mucha poesía y cuento también. Escribe ambas cosas, poesía y cuento. Sí, pero también me gusta escribir crónicas. Yo tengo muchos trabajos con crónicas, principalmente organización de libros, que también me gusta, pero son dos caminos distintos. Uno de la investigadora, que está siempre con los estudios literários, y la otra que viene también desde muy pequeñita, que siempre me gustó escribir poemas, siempre ha sido una cosa que ha estado conmigo toda la vida. Sí, toda la vida con la literatura. Y me gustaría preguntarte, ¿tú lees mucha poesía? ¿Es como eres Entonces, yo experta o soy, dedicada a la poesía? sí, mi especialidad, en verdad, hace años que yo investigo, mais de 25 anos, que eu estudo a poesia épica. Minha especialidade é a epopeia, pero também hago um trabalho muito, muito grande com a enseñanza ou a presença do poema em las classes para niños e jovens. Então, também a poesia lírica está em mis estudos. Aunque um professor de literatura sempre tem que, claro, trabalhar com cuentos, novelas, crônicas, isso é uma necessidade do trabalho. Mas em termos de investigação, sim, e eu sou uma pessoa muito que me gusta muito conhecer o que se faz hoje dia. Então, estou sempre buscando publicações recentes para ver como se move a poesia lírica e também a poesia épica. O que me Inte- levou a conhecer a obra de Homero. Claro. Y tú conocías de la obra de Homero anteriormente a este libro, el libro de los ríos dorados, digamos. Não, a verdade é que já conhecia Homero quando, através de um amigo brasileiro, um poeta brasileiro, Tanucci Cardoso, me surgiu lá uma invitação para participar de um trabalho muito bonito que Gigia Talarico, Homero Carvalho e outras pessoas fazem, que é um trabalho, um encontro, acho que então é virtual, de poetas, e então eu conheci a Homero, a Gigia, muita gente muito bonita. E então, quando falei que trabalhava com poesia épica, poemas largos e tal, então se conhecia Os Reinos Dourados e depois as outras obras de Homero. E me pareceu uma obra belíssima que pronto
me ha hecho de recordar, de acordar de la obra de Gabriela Mistral, Poema de Chile. Qué bien, qué interesante, ¿no? Y qué interesante también en el sentido de las temáticas y la presencia de lo que es América Latina y este tremendo macizo cordillerano que tenemos, porque Gabriela Mistral tiene una gran... ella se define como indigenista y se define también como muy apegada a lo que sería la cultura andina, la cultura de los Andes, en su mirada, digamos, de poética. Entonces, pienso yo que por ahí tiene que tener vínculos muy estrechos con la poesía de Homero. Ah, sí, porque yo trabajo en un proyecto muy grande con un investigador de la Universidad de Minnesota, Alma Hierophante, Cristina Fernandes de la Universidad Nacional de Mar del Plata y Juan Héctor Fuentes de la Universidad de Buenos Aires, que es componer la historia de la epopeya en las Américas, desde sus orígenes, que son, claro, herencias europeas, hasta hoy día con la época contemporánea. Entonces, cuando miramos a la obra de Poema de Chile, de Gabriela Mistral, yo hago una análisis como una epopeya propia de un país que pasó por una colonización, pero que sabe poner en día su propia visión de su tierra. Entonces, es un paseo por las tierras chilenas. Tiene una dimensión mítica, porque es una mujer que ya está muerta y que vuelve. E é uma epopeia amorosa, é uma epopeia não bélica, não é uma conquista bélica, uma conquista violenta, mas uma conquista por el amor. E é o mesmo que hace Homero Carvalho em Los Reinos Dourados. Su papá, que é um personagem real, que é uma homenagem a su papá, vuelve e como se fosse um sonho, uma coisa surreal, pero com sua presença, os dois vão a caminhar por la Bolívia amazônica e falar também de forma amorosa acerca de sua cultura. Então, é a resposta da América Latina a essa tradição que até então ha sido tão bélica e tão violenta. É muito bonito encontrar obras assim. Qué interesante, fíjate, se nos fue de nuevo Homero, pues no, parece que tiene problemas de conexión. Sim, Eso, ahí volvió, vamos a ver ahora, vamos a consultarlo. Esperemos que esté bien, es muy interesante las miradas que pueden existir y producirse respecto a lo que ha sido la historia de la América Latina, de la América Morena, y esta América Andina también, porque la cordillera de los Andes, con las grandes extensiones selváticas y todo eso es parte de la América, ¿no? sim. E Sí. Homero tem na outra obra, que é Quipus, que a sua vez habla da realidade cultural andina de Bolívia. Ah, Então, são duas sí, obras, uma La Bolívia Amazônica, a outra sí, La Bolívia Andina. Andina, claro, como dos mundos, se volvió a ir. Sim, que pena. Mira, y te quisiera preguntar, si tú tienes ahora a mano poemas tuyos, por ejemplo, ¿no? Porque nos gustaría conocer parte de tu obra también. Si hubiera algún poema que nos pudieras compartir, sería fantástico. Sim, incluso o livro Agujas de Papel, esse já ha sido publicado em Argentina, já está publicado, é um livro bilíngue que ha Ya, salido de um outro que é Ponteiros de Papel, que já é em português, e ya, depois a editora Zeta Centúria abriu um edital e aceitou ser esse livro. Então, esse livro ha sido escrito como se fora um diário da pandemia, como porque, ya, perfecto. sim, eu lo escrevi, então são 60 poemas que têm como título Em Casa. Em Ya, Casa 1, 2, 3. Então, eu sí, vou ler Em Casa 34 em ya. espanhol. Bueno, Em Casa 34. Tiempo de buscar el Quijote para girar las cuchillas del molino corazón, de enfrentarse a gigantes, aquellos mismos que antes se decían heraldos de una nueva nación, de gritar a las cuatro esquinas todos los llantos de quien muere sin posibilidad de pelea,
tiempo de labrar la tierra del sueño, incluso el más remoto que trae luto al dolor, de oír la voz de Sancho y todavía seducirlo a las batallas casi perdidas, porque es tiempo de acción, tiempo de borrar los garabatos impuestos a nosotros como constitución, hora de la armadura, aunque abstracta, que destierra la amargura, que derriba la columnata del odio y del nada. Tempo de buscar Quijotes, todos los posibles, los imposibles, los viejos y los nuevos. Solo con ellos los molinos volverán a ser molinos y en lugar de la oscuridad veremos caminos. Muchas gracias, Cristina. Nada. Homero, por favor, veamos cómo estás ahora. Te saludo de Yo nuevo. creo que ha mejorado la comunicación. A ver, ¿me Qué escuchas? bueno, sí. Me gustaría pedirte si tú pudieras, a lo mejor tuviera a mano un poema tuyo que nos quisieras Claro. leer y que tuviera relación a lo mejor con los ríos dorados, si no, cualquier poema. Sí, cómo Ya, no, cómo ya, no. cómo no, Voy a sería muy... leer un par de poemas que están dentro de los Reinos Dorados. Ya. Como lo explicó Cristina, es un poemario extenso, es decir, es un solo poema dividido en varios versos, en varias estrofas, ¿no? Voy a leer algunas de ellas. Nosotros, habitantes de la selva, asistimos al nacimiento de ese mundo dorado, donde todo era nuevo, donde todo era asombro. Y ante todo estaba el agua, el río, la lluvia, el canto de las aves, el gruñido de las bestias, el zumbido de los insectos, el leve aleteo de las hojas. Iban nominando el mundo y nosotros hacíamos de bautistas. Los nombres nos eran revelados por los espíritus protectores de la selva. Un graznido y nacía el cuyabo, un rugido y aparecía el jaguar. A los árboles los nombramos con palabras cifradas y secretas. Ochoó les llamamos, tajibo les llamamos. Un breve oleaje gritábamos caimán, un desliz en el follaje y sicurí susurrábamos. Con el bello araraiki nominamos a las estrellas. Los mismos espíritus crearon la yuca para que inventemos la chicha y el chivé. Todo, tan joven era todo, que los de arriba nos llamaron musus, que en la lengua de los incacuna quiere decir tierra nueva. Gracias. Oye, bellísimo. Tiene algo muy primigenio, original, me hace pensar en los días del paraíso. Es algo que Así está es. como recién naciendo. Da fuertemente esa sensación, ¿no? Y Sí, creo que eso es lo que le gustó a Cristina, ¿no? Que lo dijo, y eso fue lo que hizo que Cristina pues, se ocupara de este poemario en varios ensayos académicos, ¿no? Pues sí, para mí ha sido un orgullo que Cristina y otros investigadores de Brasil especialmente se hayan ocupado de este poemario, ¿no? Es toda una honra para mí. Gracias, Cristina. Aprovecho para agradecerte acá en el programa de Jorge. Agradecerte nuevamente. Gracias, soy yo que te digo, Homero. Es un honor trabajar con tu obra y además tener tu amistad. Eso es un regalo de Gracias, la Cristina. vida. es verdad, yo también aprovecho de darle las gracias a ambos. Me parece que la obra es extraordinaria y muchas veces nos falta. Estamos a veces quizás más mirando en direcciones más modernas, estamos mirando a los moles y estamos mirando otro tipo de desarrollo de la cultura y de pronto nos falta esa mirada hacia el origen, hacia la fuente, a lo que fundamentalmente somos como realidad de América Latina y que aparezca en la voz de la poesía con esa fuerza me parece extraordinario. Eh, Me gustaría saber un poco cómo tú, Cristina, lo ligas con Gabriela o si tienes alguna opinión que decir en ese sentido. Entonces, las cosas que son muy similares, y yo veo así, primero por la condición de haber un guía y una persona que es guiada, y una pareja. Y Sí, sí. Gabriela, la propia Gabriela, la mujer, y el Mm, Dieguito, que es el niño siervo,
Y en caso de la poesía de los Reinos Dorados, el yo lírico, que es el propio Homero con su papá Antonio Urey. Entonces, aunque no sean nombrados todo el tiempo, se percibe perfectamente que es eso. Entonces, dos parejas que van a caminar simbólicamente por las orígenes de su tierra, sus diferencias culturales, la formación de su flora, de su fauna, de su gente, de su lenguaje. Entonces, son muchos aspectos que son comunes, pero lo que me parece más fuerte en términos de identidad es la propuesta épica de hacer un viaje conducido por el amor, conducido por el rescate de sus orígenes, sin odio, sin que se hable de la violencia de una forma como violenta también, pero con conciencia crítica de que hay una historia triste también bajo todo que se cuenta, pero que es muy emocionante por eso. Porque yo muchas veces cuando estoy en eventos hablando de epopeya, yo hablo eso, que nosotros aquí tenemos el derecho de escribir la epopeya de nuestra manera. No tenemos que seguir un modelo importado y bajo ese modelo expresar nuestra manera de ver nuestra historia, nuestras conquistas, nuestros héroes, heroínas. Entonces, eso es muy emocionante y también equipos, pero que equipos tienen una característica más híbrida porque trabaja con más imágenes y también hay texto en prosa, hay crónica, entonces es un texto más híbrido, pero también muy emocionante. Yo estoy muy enamorada también de equipos y creo que es eso, los críticos tienen que enamorarse de las obras para poder hablar con su conocimiento teórico, pero también con su alma, porque la crítica no es una cosa fría, una cosa que desea ser la ciencia pura. Creo que la crítica en literatura tiene que ser también la ciencia, pero mucho de la emoción que llega por medio de los textos. Entonces, es eso. Sí, me parece muy interesante esto que destacas tú de este diálogo, cómo está estructurada la obra como un diálogo padre-hijo. También sugiere que una perspectiva de generacional, de generaciones. Acá hay una historia y una épica que va pasando de generación en generación, digamos. Y eso también es muy importante, un diálogo vivo, es un diálogo que está vivo. Y era una Pero, preocupación de Gabriela Mistral, por supuesto, claro, que era sido una educadora, entonces. Homero, te podría pedir que nos compartiera otro lectura de tu obra. Claro, claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Sí, antes de, quisiera hablar un poco de Gabriela Mistral, porque Sí, me parece que en Chile, en este momento, hay un rescate interesante de la obra de Gabriela. Antes era considerada como una escritora conservadora, digamos, y mm, ahora más bien existe toda una tendencia a rescatarla como una escritora feminista, incluso de tendencia LGBT, de mucha vanguardia, ¿no es cierto? sí, Y eso me parece muy interesante porque así es como yo la leía a ella y creo que le están haciendo justicia. Bien, sí, voy a leer otros poemas de los Reinos Dorados. Ahí están los terraplenes construidos con millones de conchas marinas, las insólitas lomas artificiales, sedimentadas con vetustas cerámicas de exquisitos y reveladores adornos, sobre los que enterrábamos los cuerpos de quienes se nos adelantaron en el viaje al mundo de adentro. Ahí están, para el que quiera verlos, los inmensos camellones elevados campos de cultivo, los incontables canales de desagüe que se convertían en calles y avenidas fluviales de los reinos dorados. Ahí están las monumentales obras de ingeniería hidráulica, los interminables diques que cruzan las pampas de los llanos de Mojos. El misterio sigue ahí. Basta escarbar un poco en el prodigioso suelo de los reinos dorados y allí, bajo la piel terrena, están las tablillas que cuentan las maravillosas crónicas de lo que fuimos, la historia de la cultura del agua, anterior a aquellas que trabajaban la piedra y veneraban a las montañas, vestigios imposibles de cuando dominábamos los vastos secretos de las aguas. Eso, otro poema. gracias, muchas gracias. Eh,
Una consulta, ¿tú sabes si tu libro se puede conseguir acá o a través de internet se puede, Sí, eh, a lo mejor está en está en algún portal Amazon, en está en formato Amazon digital? Editorial Margort. Ya, Ujú. importante, porque tomen nota porque es muy interesante y yo pienso que va a haber mucha gente intentar buscándolo, Sí, andar buscando tu libro. ¿sabes, Jorge? Mm, Incluso hay una edición bilingüe, ya, español-portugués, que también está en Amazon. en Amazon, ya, perfecto. Sí. Muy bien, a tomar nota. Entonces, ¿qué opinas tú, Cristina, de lo que acaba de destacar Homero al inicio sobre Gabriela, que está cobrando al parecer una nueva dimensión en su personalidad que antes no había sido muy apreciada o muy vista? Entonces, yo estoy de acuerdo y yo comprendo que hemos tenido formas de recibir el feminismo. Entonces, en los años 60, 50, 70, ha sido necesario un feminismo más fuerte, con acciones más extraordinarias, que apareciam mais fuertemente, e por isso, às vezes, a forma de Gabriela, que é uma forma mais reflexiva, é uma forma de levar em consideração a educação, a formação de um pueblo. Então, isso, aquele tempo, não pode não haver sonido como algo muito extraordinário em termos de uma visão feminista, de uma visão crítica de los prejuízos na sociedade. Pero agora mesmo, quando já temos a quarta ola do feminismo, quando já falamos em mulheres e não mais em mulher, quando temos que considerar as diferenças sociais, étnicas, então, sim, se pode volver a ler Gabriela e mirar incluso sua genialidade de perceber que as coisas habrían que ser consideradas a partir desde algunos puntos de vista, as mulheres indígenas, as mulheres negras, as mulheres pobres. Então, é muito interessante esse revisionismo que se está haciendo y muy justo, como habla Homero. Es interesante, yo pienso que acá en Chile también para mucha gente ha resultado sorprendente, porque se la veía mucho por un poema que era Piececitos de niños, osos de frío, y se le asociaba a una imagen un poco así relacionada con la infancia, pero yo considero que Gabriela es altamente peligrosa, porque todos los ensayos que tiene sobre educación son tremendos, hoy día tienen mucha vigencia. Quizá ella estuvo un poco viviendo a la sombra de una gran figura poética que hubo acá en Chile también, que era Neruda, entonces le consideraba tanta importancia a Neruda. Pero pareciera que con el tiempo Neruda ha ido descendiendo un poco, ha ido perdiendo un poco esa enorme presencia que tenía. Y Gabriela ha ido ocupando un espacio que le corresponde más. Así que me parece muy interesante esto, ver cómo ustedes tienen una apreciación de ella. Eh, eh, Nos obliga también a mirarla de otra manera, a mirarla con otros ojos. Y por el bien de la poesía latinoamericana también en su conjunto, porque hay muchos afluentes en esta poesía y son todos poderosos y válidos, ¿no? Esta voz de la poesía de Homero a mí me trae otra dimensión de la que yo no soy. Ustedes tienen la Amazonía, comparten la Amazonía para el lado del Atlántico. Para el lado acá nosotros compartimos la cordillera. Claro, entonces y yo no estoy muy habituado en lo personal a ese mundo de la Amazonía que se ve tan pletórico de vida y de colores y de actividad tan potente, ¿no? Y me parece que aquello también forma parte de lo que es nuestra identidad, digamos, lo veo así, ¿no? La poesía también construye identidad, una identidad, digamos, de latinoamericano, se puede decir, porque en realidad hay hasta discrepancias respecto al concepto de latinoamericano, ¿no? Se nos envuelve a todos dentro de esa definición y en realidad tenemos matices, también diferencias en todo. Entonces, no sé, me gustaría ver cómo tú
ves, cómo tú visualizas este tema de la vigencia que tiene esta poesía en las distintas partes, el eco que encuentra en las distintas regiones de América Latina. Cristina, te pregunto a ti. Entonces, para mim, como brasileira, o mais importante é reconhecer que há muitas coisas que necessitamos saber acerca das diferenças que há entre os pueblos. Então, aunque eu veja, por exemplo, muitas coisas que fazem com que os Reinos Dourados e o poema de Chile tenham muita identidade comum, ao mesmo tempo são obras que nos invitam a perceber as diferenças, porque a ideia de América Latina como um corpo vivo, um corpo hermanado, é muito bonita, mas esse corpo só pode ganhar força quando reconhecemos as diferenças que há dentro dele. Se não parece só uma coisa e as vozes se quedam silenciadas e temos uma tendência a apenas mirar os grandes nomes dessa literatura e não perceber que há gente que continua falando e agora para marcar essa identidade específica de suas regiões. Então, ao mesmo tempo, uma dualidade. Lutar por uma América, por uma grande América unida, mas ao mesmo tempo reconhecer essas diferenças, respeitar essas diferenças. Interesante, me parece. Homero, me llama la atención también de que tú tengas hayas escrito novelas. Leí que tienes 2 novelas publicadas, o a lo mejor más de 2, pero ¿cómo se da en ti esto del lenguaje poético, el lenguaje narrativo? Se te da fluidamente, digamos, me imagino. No hay uno que tú prefieras, digamos. Sí, mira, yo creo que es por temporadas, querido Jorge. De pronto hay años, meses, etapas de mi vida en la que me siento más cómodo escribiendo narrativa, me refiero a novela o me refiero a cuentos también. Bueno, la verdad es que cuentos y microcuentos voy escribiendo todo el tiempo. Todos los años escribo algunos cuentos, microcuentos escribo permanentemente, hasta en servilletas cuando no tengo papel, o cuando me olvido que tengo el celular que puedo escribir ahí, escribo pues donde sea. Y novela no, novela me cuesta porque es todo un proceso más largo, y además cuando te metes a la novela, cuando estás en la novela se vuelve, la novela es muy mezquina, te aparta absolutamente de todo, la novela te aparta de todo. ¿Por qué? Porque te absorbe la trama, el argumento, los personajes. Necesitas, yo me obsesiono con la novela, y incluso en mi familia hay un chiste, ¿no? Que cuando yo estoy escribiendo novelas, de pronto tienen que resetearme, ¿no? Tienen que tocarme para resetearme porque estoy perdido en el mundo de la novela, ¿no? A veces mis hijos hacen un chiste que es tierra llamando a papi, ¿no? Porque de pronto me he ido de la tierra y estoy en el mundo de la novela, ¿no? No sucede eso con los cuentos y los microcuentos porque el tiempo de creación es más breve, más corto. Y en el tema de la poesía, a veces voy escribiendo poemas, pero pocas veces escribo, digamos, poemas largos como Los Reinos Dorados o Quitus, Sí, que ahí sí hay una intencionalidad. Ahí ha habido una intencionalidad, una intención de escribir un poema largo. Y entonces, al igual que la novela, merece también mucho más concentración, ¿no? Tienes que concentrarte en la parte poética, en el tema, en lo que quieres decir, y eso pues me absorbe también. Entonces, de pronto un año puede ser que me dedique a la novela, otro año me dedique a la poesía. Por ejemplo, hace varios años que no escribo novela. Tengo 2 novelas que las creo terminadas, no las quiero tocar porque sé que si las abro y me pongo a leer voy a tener que revisarlas, así que prefiero dejarlas ahí hasta que me sienta, hasta que sienta la necesidad de entrar a revisarlas, ¿no? Para poder publicarlas de una vez. Sí. Es verdad, entrar en una novela es como entrar en un hoyo negro, así. Sí, estoy Uno de acuerdo. desaparece. Sí. Pero, por ejemplo, en Los Reinos Dorados, que es un poema de largo aliento, como tú bien Sí, dices, así es. ¿cuánto tiempo
te tomó el poema, desde gestarlo, desde tener la idea hasta tenerlo listo, terminado en un libro? Mira, ese poemario tiene un proceso, tiene una génesis muy interesante. Yo vivía en la ciudad de Sucre, que es la capital de Bolivia. Yo vivo normalmente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pero estaba por un trabajo. El año 2006 estaba en la ciudad de Sucre haciendo el trabajo y una noche desperté una madrugada, más bien a las 3, 4 de la madrugada, porque había soñado con mi padre y mi padre me decía en el sueño que yo tenía que escribir ese poemario para la tierra que me vio nacer, que es el Mojos, el Gran Mojos, ¿no? Los Reinos Dorados. Y él en el sueño me da las imágenes. Entonces yo despierto obsesionado con esas imágenes y me pongo a escribirlas en un cuaderno que tenía, que era el cuaderno donde anotaba cosas de mi trabajo, ¿no? Me pongo a escribir ahí los poemas, ¿no? He debido escribir desde las 3 de la mañana hasta las 9, 10 de la mañana. Tardé en llegar a mi trabajo porque estaba terminando. No es que el poemario se haya escrito en 6 horas, no, 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 de ninguna manera. La idea, la idea La idea. de los poemas y del libro en general sí se escribió en 6 horas, la idea. Luego estuve trabajando ya en el poemario mismo cerca de 6 meses trabajando en cada uno de los poemas, de las estrofas, de los versos. Después un trabajo de otro par de meses, es decir, cerca de un año lo trabajé este poemario y lo publiqué el año 2007. El año 2007 creí que estaba terminado y entonces lo publiqué, ¿no? En Bolivia ha tenido una edición, ¿no?, bastante exitosa, ha sido publicado en España también en impreso y ya los últimos años ha sido publicado en Amazon, ¿no?, ya de manera digital. Estoy pensando hacer una nueva edición impresa aquí en Bolivia, donde voy a incluir los estudios de Cristina y los estudios de Gisela Reis, ¿no? Porque considero importante que la gente, no solo el lector de poesía, sino también los estudiosos de la literatura tengan acceso a este tipo de material, ¿no? Es muy interesante, fíjate cómo se vincula. Tú mismo, hablando de novela, decías que la novela es algo que te absorbe y te lleva a concentrarte porque hay mucho que pensar. Hay mucho que ir a buscar en un Sí, pensamiento racional de ordenar y construir esquemas y construcciones narrativas. Sin embargo, en el poema, en su gestación, aparece esta voz, este personaje en el sueño que es tu padre, y que pareciera que te está dictando desde otra dimensión sí, lo que es la esencia del poema. En el fondo ahí está el hablante lírico, está todo, está la emocionalidad, está la mirada, está como todo dado ya. Hay que hacer un trabajo así, de pulirlo, hay que pulirlo. Ya viene como toda la materia así del inconsciente prácticamente, como alguien que uno lo comunicara con algo que está más allá. Y ahí se ve una completa diferencia entre lo que es gestar una novela y el nacimiento de un poema como el tuyo, como Los Reinos totalmente Dorados. de acuerdo, ¿Mm? Es muy plenamente de acuerdo. interesante, es muy interesante, me resulta fascinante, Homero. Y te voy a comentar que desgraciadamente aquí la hora vuela, ya nos vamos acercando Ya, al final. Entonces me gustaría mucho, creo que sería muy bonito que cerráramos con una lectura tuya del mismo libro de Los Reinos ya, muy Dorados. bien, ¿Sí? ¿Te parece? perfecto. Me Muchas parece. gracias. Voy a leer entonces justamente algo que tiene que ver con ya conmigo y con mi padre y con mi madre, que está en el poemario, ¿no? Dice, tus abuelos, tus abuelos inventaron el nombre de tu madre, perturbador como la luna que crece, y en el manso arroyo los brujos del viento me lo revelaron para que yo sea el agua y tu madre la tierra, que te fruteció un agosto temprano. En nombre de ellos, de tu madre y tus abuelos, traigo el encargo de decirte que en las antiguas naciones de los reinos dorados, la vida era otra cosa. Estas nostalgias de ser un pueblo feliz le han dado a ustedes, moradores del mundo de afuera, el carácter melancólico que envuelve a todos los habitantes de la patria de las aguas, y les han otorgado el recuerdo ancestral de la tierra sin mal, del paraíso perdido. Nostalgia que se renueva cada tiempo
y que hace que dejen toda su vida y salgan a caminar sobre el mar vegetal de la llanura y los sinuosos senderos del monte, buscando la loma santa. Eso. Oye, muchas gracias, bueno, extraordinario me parece tu poema. Y muchas gracias, Cristina, por ayudarnos en alguna medida a leer también el poema y a verle los reflejos que tiene con la obra de Gabriela. Y por querernos acompañar con tu presencia en esta reunión, que pienso que deberían ser, a lo mejor, hacerse más a menudo, porque pocas Jorge, veces tenemos se me esta permites, posibilidad. se me permites apenas decir dos coisas. A primeira é que esse momento em que Chile passa por uma situação tão dura com os incêndios, Sí, Sí, eu me también. acordo desse livro, Esta Pobrecita Tierra de la Chilena Juani Rojas, de uma salitreira de Valdívia, de Pedro de Valdívia, que Sí. escreveu esse poema, é um poema largo, sobre o terremoto de 27 de fevereiro de 2010. Então, hoje, ao ler isso, me vem como se pode ler o que passou em 2010, agora a partir não mais de um terremoto, mas de um incêndio, pero que ha captado todo o sofrimento e toda a beleza das ações muito, muito belamente. E beijo para Juani. E, por fim, esse livro, que é Um Mundo Feio, que ha sido uma tradução que eu he hecho de um livro de Homero Carvalho, Um Mundo Feio. E eu he tenido assim a satisfação imensa de apresentar esse livro aqui em Brasil, junto com Homero, que ha venido ao Brasil para isso. E é uma obra muito linda para niños. E eu me quedei muito contenta de poder fazer a tradução e também as ilustrações. Então, é o mais recente que temos, ¿verdad, Homero? Sí, sí, gracias. Gracias, Cristina, por hacer recuerdo de eso. La verdad es que cuando se hacen las cosas con mucho cariño, con mucho amor, pues resulta una edición muy linda como esa que acaba de mostrar Cristina, que es una edición al mismo tiempo de bonita, muy sencilla, tiene pocas páginas, como tiene que ser un cuento infantil, pero las ilustraciones de Cristina le dan una dimensión realmente hermosa a ese cuento. Y además aprovecho, Cristina, para agradecer nuevamente a nuestra editora, a Dilma, ¿no? Sí. Dile que estoy muy agradecido con ella, muy feliz. Me he traído los ejemplares a Bolivia y los he estado repartiendo en las bibliotecas, pues, y todos muy contentos con ella, ¿no? Querido Jorge, me sumo a las palabras de Cristina de solidaridad con el pueblo chileno. Creo que este es el momento de la solidaridad latinoamericana. Muchas gracias. ¿No? Y pues un saludo para ti, un saludo a través tuyo a nuestra querida amiga Margarita, que fue la que propició este encuentro, ¿no es cierto? Y gracias, Margarita. Espero verte a ti también, Jorge. El 12 de abril vamos a estar en Santiago, porque aprovecho para anunciarlo, va a haber un encuentro de poesía organizado por la SECH, a la que tú también perteneces. Este programa entiendo que está auspiciado por la SECH, por la Sociedad de Escritores de Chile. Pues va a ser en la sede de la SECH los días 13 y 14 de abril. Es un encuentro organizado por una extraordinaria poeta chileno-boliviana que es Gilla Talarico. Ella nació en Santiago, pero vive desde hace mucho tiempo en Bolivia, y ella va permanentemente a su país porque además allá tiene una hija y tiene una nieta, así que pues allá espero conocerte. Sí, muy bienvenido aquí. Nos vamos a encontrar, yo la conozco a ella. Sí. Qué lindo. Sí, vamos a estar ahí juntos. Va a ser un gusto. Va a ser un gusto. Yo también voy a estar. Y te voy a levar. Bravo, me parece. Te voy a llevar mis libros para regalarte. Sí. Va a estar Cristina. Les quiero agradecer una vez más que hayan tenido la amabilidad de acompañarnos en este programa con tan interesante tema, tan vital y de tanta creación, diría yo. Y solamente quiero decirle a nuestro auditorio, a la gente que nos acompaña y que nos sigue con Palabras Peligrosas, que la próxima semana vamos a tener el último programa, y antes de las vacaciones, y este programa de hoy sale mañana viernes al aire, al mediodía. Así que muchas gracias y nos vemos, nos vamos a ver. Gracias, muchas gracias. Cristina, un abrazo y un beso y un abrazo a Ítalo y a todos los amigos. Chao, chao. A Margarita también. Sí. Chao. Chao. Chao, chao.